ahora sí, estamos grabando. Esto lo voy a cerrar. Como dije, la encuesta se las voy a mandar después. Yo no me había dado cuenta que no la había mandado. Bueno, ya, entonces el ejercicio dice lo siguiente. Sea B, se llama B en este caso para escribir un nombre más chico. Todo esto, algo que pasa en el aula, me di cuenta que no tengo opción o no supe cómo hacerlo en realidad para escribir textos matemáticos. Entonces, por eso la anotación que aparece aquí es un poco extraña. Entonces, se llama R sub 3, ¿cierto? El espacio vectorial de los polinomios grado 3 o menor. Y consideramos un conjunto de B que está dado por 4 vectores. B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4. Vamos a ir a la pizarra mejor y los vamos a escribir ahí para que se vean más bonitos. Vamos a escribirlo de nuevo en el ejercicio. Entonces, como dijimos, el conjunto B corresponde a R sub 3 de X, los polinomios. Y entonces tengo un conjunto que son que se llama X, ¿sí? Y ese conjunto X tiene 4 vectores, que van a ser B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4, ¿sí? Este es un subconjunto de B. Entonces estos vectores, ¿cierto? Son polinomios. B sub 1, de hecho, los polinomios están dados acá. B sub 1 va a ser X al cubo menos X cuadrado más X más 1. B sub 2 es X cuadrado menos X. B sub 3 es X al cubo más 2X cuadrado menos 2X más 1. B sub 4 es X al cubo más 1. Esos son mis vectores. Entonces aquí hay algunas afirmaciones. Esto es distinto a como nosotros en las evaluaciones vamos a considerar, igual que en el caso anterior, en todos los otros casos anteriores, preguntas que sean de alternativas donde hay una sola alternativa correcta. Pero en este caso, este ejercicio me dice que tengo que seleccionar todas las que sean correctas, entonces hay más de una, ¿sí? Y la idea es que vamos a ir justificando. Entonces, vamos a escribir las alternativas y para ir comentando. Y las alternativas entonces son A es X es un conjunto linealmente dependiente. LD voy a abreviar, ¿cierto? B. Entonces, voy a decir X genera un subespacio vectorial de dimensión 3. De dimensión 3. La alternativa C dice X no es una base para B. Y la última, la D, dice B sub 3 es combinación lineal de B sub 1 y B sub 4. B sub 3 es combinación lineal de B sub 1 y B sub 4. Ya. Entonces, como mencionaba en este ejercicio, hay que marcar todas las alternativas que son verdaderas. Hay más de una verdadera, ¿no? Y vamos a ir justificando. Yo, fíjate que creo que vamos a ir de abajo hacia arriba, porque pienso que la alternativa D es más fácil, ¿sí? Ya, vamos entonces de abajo hacia arriba. Mira, si es que fuera combinación lineal, voy a partir, entonces me voy a cambiar rejita para escribir la D. ¿Sí? Si fuera combinación lineal, entonces yo podría escribir el B sub 4 como un alfa
por B sub 1, perdón, era... perdón, es B sub 3, perdón. B sub 3 es igual a un alfa más un beta por B sub 3, ¿cierto? Eso es lo que me dice B sub 4, perdón. Ya. Entonces, aquí pueden suceder, el alfa y el beta, todos estos son números reales. Eso siempre es así. Podrían ser números complejos, pero en el contexto de nuestro curso, ¿cierto? Eso no va a ser así. Usualmente el tema de los complejos se deja para cursos ya más orientados a matemática pura, ¿sí? Entonces, podría suceder que estas alfas y betas existan o podría ser que no existan, ¿sí? Entonces, si llegamos a algún tipo de contradicción, vamos a responder que la alternativa es falsa. En cambio, si encontramos el alfa y encontramos el beta, decimos entonces que aquí no nos interesa si es solución única o infinitas soluciones, en realidad, o probable que fueran, ¿cierto? Sobre todo en este contexto que sean vectores que ya están dados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya. Voy a escribir entonces mi B sub 3. Mi B sub 3 era x al cubo. Mira, le voy a poner 3 abajo aquí. ¿Cómo tuvieron las fiestas? Todo esto yo llegué y empecé enajenadamente con el ejercicio y ni les pregunté cómo lo habían pasado, si se habían cuidado para las fiestas o no. Ojalá que se hayan cuidado, estamos todos. Acá en Quilpué estamos en fase 2, retrocedimos. No sé ustedes dónde están y si están en esa misma condición. Todavía no entiendo qué es lo que significa fase 2. Yo, como digo, yo estoy súper encerrado, no salgo a ningún lado. Entonces, como que poco y nada cacho de qué es lo que pasa afuera. A lo más voy al supermercado o a ver a mis papás. Nada. Perdón, a ver, sí. Ya, eso. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hice? Escribí el B sub 3 más igualado al alfa por el B sub 1 más el beta por el B sub 4. Y entonces ahora tengo que empezar a trabajar para el lado que está a mi derecha, ¿cierto? Porque ahí es donde está el alfa y el beta. Y voy a distribuir. Y fíjate que aquí tengo alfa más beta. Voy a distribuir y voy a agrupar al tiro. Tengo alfa más beta por x al cubo. No voy a volver a escribir lo que tenía a la izquierda porque es lo mismo, ¿cierto? Después voy a decir menos alfa x cuadrado, no tengo nada con qué agruparlo. Después tengo más alfa x, más alfa más beta. El alfa más beta va solito. ¿Qué es lo que tengo entonces que tiene que suceder? Se debe... Ay, chambre, ¿qué hice? perdón. Como que se me... Perdón, ya. Se tiene que... ¿Cierto? Que aquí lo que voy a hacer entonces es igualar. Porque mira, tengo alfa más beta con la x cubo. Eso entonces va a tener que ser igual a 1. Después tengo, en la última tengo alfa más beta, también va a tener que ser igual a 1. ¿Se fijan? Entonces, en los dos casos, yo ya tengo acá alfa más beta igual a 1. Mira, si me hubiese dado, por ejemplo, algo que diga alfa más beta igual a 1 y alfa más beta igual a 2, yo de inmediato digo, no es combinación lineal, ¿cierto? Porque no puede suceder que dos números sumen 1 y a la vez los dos números sumen 2. ¿Te fijas? No podría suceder. Así que tengo eso. Ya, lo otro que tengo es, mira, tengo menos alfa por x cuadrado, tiene que ser igual a 2. Entonces eso significa, a 2x cuadrado. Entonces eso significa que menos alfa tiene que ser igual a 2. Fíjate lo que tengo en la otra, con la otra x. Alfa x es igual a menos 2x. O sea, lo que me está diciendo aquí es que el alfa tiene que ser igual a menos 2. Fíjate que la ecuación 2 y 3 son la misma. ¿Cierto? Entonces digo alfa igual a 2. Perdón. Aquí me comí un menos, perdón. Yo lo puliste el otro día. No muy buena, no muy bien. Ya. Menos 2. Ya tengo un número, alfa igual a menos 2. Y el beta es fácil de calcular en este caso porque va a ser entonces 1 menos alfa, es decir, 1 menos menos 2, nada, 3. No necesito reemplazar el valor del alfa y el beta como para... No, ¿sabes por qué podría hacerlo? Podría hacerlo para comprobar.
para comprobar podría usar. ¿Sí? Sería bueno comprobar. Y acá entonces yo reemplazo el alfa igual a menos 2 y el beta igual a 3. ¿Se fijan? Entonces yo voy a escribir que mi b sub 3 va a ser igual a alfa con el menos 2. Me va a dar entonces menos 2x al cubo menos x cuadrado más x más 1 más el beta, que sería 3 por x al cubo más 1. Así que cuando yo distribuyo voy a obtener 3x cubo menos 2x cubo, me va a dar x cubo. Después me va a quedar acá más, me va a dar más porque menos 2 por menos x cuadrado me va a dar más 2x cuadrado, menos 2x, y aquí me va a dar menos 2 más 3, 1. Y entonces obtuve mi b sub 3. Ya. Vuelvo entonces, voy a volver atrás. Y aquí voy a escribir lo que había que hacer, no lo escribí en ninguna parte. Voy a escribir acá, marcar las alternativas correctas. Las alternativas, voy a decir verdaderas mejor. Es una palabra más matemática. Ya entonces aquí ya tengo esta. Voy a marcar con un visto bueno. Ya. Tengo listos. Ya. Vamos entonces con la con otra. Y aquí podemos contestar al tiro otra. Mira. Si yo tengo, podemos contestar de inmediato, de hecho, la alternativa A. Porque si hay uno de estos vectores, fíjate como demostramos en la anterior, que el b sub 3 se escribe como combinación lineal del b sub 1 y el b sub 4, eso de inmediato me dice que el conjunto es LD. Fíjate, la independencia, ¿cierto?, se entiende justamente como independiente en el contexto de la combinación lineal. Entonces, lo que sucede cuando tengo un conjunto de vectores que son linealmente independientes es que ninguno de esos vectores se puede escribir como combinación lineal de los otros. Y ya, entonces estamos mostrando de que no se cumple eso. Así es que la alternativa 2 es verdadera. Y voy a ir al chat. Profe, ¿y si la A la hace con matriz? ¿Qué debería pasar para saber si... Ah, ya, justamente. Si yo quisiera contestar la pregunta A usando matrices, ¿cierto? Yo tendría que construir un sistema de ecuaciones. Voy a cambiarme de hojita. Si yo quisiera contestar la A, yo tendría que escribir alfa b sub 1 más beta b sub 2 más un gamma por b sub 3 más un delta por b sub 4, igualarlo a 0. Y de ahí entonces escribir, te fijas, alfa por mi vector b sub 3, que sea x al cubo, más, menos, perdón, x cuadrado. No, ya se están dando cuenta ustedes que esto va a ser así como fabuloso, ¿cierto? Como bien complicado, con harto, no diría yo como tan difícil, pero sí largo, ¿sí? Entonces yo tendría que escribir un sistema de ecuaciones, ¿sí? Voy a poner puntos suspensivos mejor nada más. Donde tengo el alfa, beta, gamma y delta, ¿cierto? Igualado al 0, 0, 0, 0. Eso es lo que voy a obtener finalmente. Y aquí voy a tener cierto coeficiente. Y lo que debe de suceder con la matriz que tenemos acá es que debe de tener, para que sea con respecto al rango, ¿cierto? Voy a llamar esa matriz A. Si el rango de la matriz es igual a 4, que en este caso, ¿cierto?, sería el número de vectores y mi número de filas en realidad también, entonces lo que voy a tener es que el sistema tiene única solución. Y como es un sistema homogéneo, entonces mi única solución son los ceros. Y eso quiere decir entonces que el sistema, los vectores, ¿cierto?, son linealmente independientes. Y en cambio, si el rango me da menor que 3, entonces lo que voy a obtener es que los vectores van a ser linealmente, perdón, menor que 4, voy a tener entonces que mis vectores van a ser linealmente dependientes. Este es justamente el caso que les va a pasar acá.
Sí. Se fijan, yo no quiero hacerlo de esa forma porque ya ustedes se están dando cuenta que es muy largo. Y en este caso estamos usando, ¿cierto?, la información que estamos viendo antes. ¿Ya? Ya, entonces tengo que es linealmente dependiente. ¿Sí? Y aquí hay otra respuesta que puedo dar de inmediato, porque mira, cuando digo que X no es base para B, ¿por qué yo de inmediato voy a decir que esa es verdadera? Y la razón, fíjate, es la siguiente. La dimensión del espacio B de R sub 3 de X con polinomio es 4. Por tanto, una base, cualquier base, va a tener que ser linealmente independiente y además va a tener que tener 4 vectores. ¿Sí? Y aquí, claro, originalmente tenía 4, pero hay uno de ellos que ya es combinación lineal del otro, entonces no es base. ¿Sí? Eso. Ya. Y entonces ahora... ya, entonces ahora tenemos la alternativa B. Y decimos entonces, vamos a analizar que genera un subespacio vectorial de dimensión 3. Ya, entonces fíjate, hasta aquí vamos a tener que hacer algo más de trabajo. Mira, voy a escribir acá me voy a ir. Vamos a analizar la alternativa B. Partamos recordando que lo que era mi conjunto X. Tengo mi conjunto X, ¿cierto? Que tenía B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4. Como comentábamos recién, voy a escribir lo que dice la alternativa aquí. La alternativa dice X genera, lo que queremos analizar, y voy a escribirlo con signo de interrogación, X genera un subespacio vectorial de dimensión 3. Mira, lo que yo voy a escribir a continuación no es el mismo conjunto X, pero voy a escribir ahora B sub 1, B sub 2 y B sub 4. ¿Sí? Y lo que quiero comentar es lo siguiente. Este conjunto con 3 vectores, donde eliminé el vector 3. ¿Por qué eliminé el vector 3? Porque el vector 3 es combinación lineal de los otros dos. Entonces, este conjunto genera el mismo subespacio vectorial que X. ¿Cierto? Porque hay uno que es combinación lineal de los otros, entonces en realidad genera el mismo. Entonces la pregunta es, este conjunto que genera B sub 1, B sub 2 y B sub 4, ¿tiene dimensión 3? ¿Sí o no? Entonces ahí el tema es observar si estos tres vectores son... Este conjunto de tres vectores va a generar algún subespacio vectorial. Pero la idea es observar si estos son linealmente independientes o no. Voy a volver atrás con la hojita. Mira. Y quiero destacar esta palabra. ¿Qué es la dimensión? La dimensión se refiere al número de vectores. Se refiere al número de vectores que son de la base. Entonces esa base tiene que ser linealmente independiente. Entonces aquí, mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar mi vector aquí para que se nos haga más fácil analizar esto. Voy a borrar mi vector B sub 3, que ya lo eliminamos, ¿cierto? Y vamos entonces a analizar qué pasa con B sub 1. Aquí nuevamente podríamos hacer lo mismo. En el fondo yo quiero saber si esos tres vectores son linealmente independientes o no. Eso es lo que quiero saber. Pero yo puedo empezar a hacer algo más fácil y mira, puedo, por ejemplo,
sumar b sub 1 y b sub 4, mira, tengo un 2x cubo, no me da pero ni por las tapas el b sub 2, pero si sumo el b sub 1 y el b sub 2, mira, ¿qué pasa si sumo b sub 1 más b sub 2? Tengo x cubo, menos x cuadrado más x cuadrado se cancelan, x menos x se cancelan, 1. Entonces obtengo b sub 4. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir finalmente con esto? El conjunto X genera algún subespacio vectorial, eso no hay duda de eso. Pero ese es exactamente lo que genera, el mismo conjunto que genera B sub 1, B sub 2 y B sub 4. Pero ahora voy a decir más todavía, que B sub 1, B sub 2 generan el mismo subespacio vectorial que X. Y que incluso ese B sub 1, B sub 2 y B sub 4. Y B sub 1 y B sub 2 sí que son linealmente independientes. Entonces, la dimensión del espacio generado por X va a ser 2. Fijan, porque tengo dos vectores que son linealmente independientes. Entonces, finalmente, justamente la única alternativa que era falsa en realidad era la B. Esta es falsa. Como les comentaba hace un rato, yo me equivoqué, para variar un poco, y no incluí la encuesta. Me interesa que me responda esta encuesta, ojalá entre hoy día y mañana. Mañana tenemos clase a las 8. Bueno, vamos a revisarlo, me gustaría revisarlo el miércoles entonces. La idea es que me contesten la encuesta para que tener alguna retroalimentación del trabajo que hicieron ustedes. ¿No? Se los voy a enviar, digamos, después en un ratito más. Eso. Si tienen algún comentario sobre el ejercicio, me gustaría que lo hiciéramos ahora. Ya. Entonces, como no hay comentario, vamos a continuar. Creo que sería, bueno, para variar. Ya, me distraje porque me quedé torturándome a mí misma. ¿Cómo puedo haber sido tan tonta de no haber mandado la encuesta? Pero bueno, ya la embarré. Veamos algunos ejercicios entonces ahora. ¿Algún tema en especial que les gustaría revisar? Yo voy a mirar los ejercicios resueltos que tengo en el aula sobre espacios vectoriales.
Vamos a decir lo siguiente, entonces. Vamos a hacer una hojita nueva. Y vamos a hacer entonces ejercicios. Voy a decir, dado el espacio vectorial E, de R4, ¿sí? Cuya, ¿dónde voy a decir? No voy a decir, se conoce, es decir, una base de E, ¿qué es? La voy a llamar B a este conjunto y obviamente tiene vectores que son en R4 y estos van a ser 1, 1, 1, 1 y el otro va a ser 1, 1, 1, perdón, me equivoqué. Como hacer, te fijas que no podría ser con 3 componentes porque estamos en R4, eso sería como, no sé, sumar peras con manzanas, una cosa que no tiene sentido, ¿cierto? Entonces voy a decir, aquí vamos a pedir varias cosas. Aquí vamos a decir entonces, primero voy a decir, obtener un vector de B, de la base, del conjunto E, perdón, mejor, de E, sí, eso tiene sentido, que tenga norma 1. Dos. B, vamos a decir entonces, obtener otra base de E. C. Obtener un vector que pertenece a E y voy a decir que sea ortogonal a, y aquí vamos a escribir el vector 1, 1, 1, 0, es decir, uno de los vectores de la base. Ya. Bien, entonces partamos con lo primero. Obtener un vector de E que tenga norma 1. A ver, puedo elegir, de hecho puedo elegir cualquiera de los elementos de la base, ¿cierto? Puedo elegir el 1, 1, 1 o el 1, 1. ¿Cuántos 1 dije? 0, ¿cierto? Puedo hacer la suma de esos vectores, podría restarlo, podría, no sé, multiplicar uno por 5 y el otro sumarlo multiplicado por 10, no sé. Puedo hacer todas esas operaciones, pero basta con que elija uno. Vamos a poner varios acá. Me piden uno, pero escribamos varios. Podría escribir, ¿cierto? El 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Pertenece al conjunto E. El otro que dijimos, el otro vector, el 1, 1, 1, 0, también pertenece al E. Si los sumo, 2, 2, 2, 1, también pertenece al E. Restémoslo, entonces me va a dar 0, 0, 0, 1. También pertenece al E. A todo esto, otro que yo sé que pertenece al E de inmediato, el 1, también pertenece al E. ¿Por qué sé que pertenece al E? Porque me dicen desde el principio que este es un espacio vectorial. Todos los espacios vectoriales contienen al nulo, así que ya sé que el nulo está ahí. ¿Qué más puedo hacerlo? Como dije, puedo multiplicar el primero
Mira, multiplicamos el primero por 2 y el otro lo sumamos multiplicándolo por 3. Entonces voy a tener 2 más 5, 5, 2. También pertenece al eje. Todos estos son ejemplos de vectores que pertenecen al eje. ¿Sí? Ahora, me piden uno bien especial y me piden que sea de norma 1, ¿cierto? Que tenga norma 1. Ya, ¿qué es lo que es la norma? La norma se refiere, y esto también en contexto de física se conoce como módulo, ¿cierto? Y se define en... como la raíz cuadrada, ¿cierto? Esto lo que comentábamos en... así, cada uno de los términos se elevan al cuadrado, se suma y eso se cambia la raíz cuadrada. Una definición que venía del producto interno, ¿cierto? Se refiere al producto interno con uno mismo. Entonces elijamos uno de ellos, puedo elegir cualquiera. Ay, pero mira, de hecho ya tengo uno que tiene norma 1 al tiro. Mira. Aquí está. Oh. 0001. Ahí ya tengo uno. Sí, que podría responder. Pero no es el único, de hecho, porque con estos otros también puedo construir uno. Mira, si tomo el segundo, por ejemplo, y calculo la norma, a este lo voy a llamar U. U sub 1. Entonces voy a escribir, ay, no, pongámosle 1 más. U. Calculo la norma del U. Y eso sería entonces 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, raíz cuadrada me da raíz de 3. Entonces, obviamente que la norma del vector U no es 1, ¿cierto? Es raíz de 3. Pero si yo construyo otro vector que llamo B y lo escribo 1 partido por la norma del U, por el mismo U, eso va a ser entonces el vector que va a ser 1 partido por raíz de 3, 1 partido por raíz de 3, 1 partido por raíz de 3, 0. Obviamente que ese vector también pertenece al conjunto E, porque el E es un espacio vectorial que está generado por las combinaciones lineales de estos vectores. Entonces, todos ellos van a estar en E. Así que ya tengo dos ejemplos para encontrar vectores, digamos. Una nos salió así como media sin intención, ¿cierto? Y la otra ya lo calculamos. Este procedimiento, lo comentábamos hace un tiempo atrás, se llama normalizar un vector. ¿Sí? Yo lo convierto en un vector de norma 1. Ya. Pam, pam, pam. Vuelvo atrás. Entonces dice obtener otra base de E. Ya. Vamos a escribir esto en otra hojita, la parte B. Mira, mi base en B, como sabemos nosotros, tiene dos vectores, que es el 1, 1, 1, 1 y el 1, 1, 1, 0. Cualquier otra base del conjunto B va a tener dos vectores, ¿sí? Eso siempre va a ser claro. Y yo podría obtenerlas. Lo único que tengo que tener cuidado es que cuando las escriba, ¿cierto? Preocuparme de que justamente no se produzca que yo escribí una combinación lineal del otro. ¿Te fijas? O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, yo no podría escribir 1, 1, 1. Voy a borrar esto al tiro. ¿Te fijas? Eso no es... Esa no es una base, porque de hecho, bueno, y de hecho, hay un vector que es múltiplo del otro, y más encima no van a generar el mismo conjunto, te fijas, van a generar exactamente el mismo. Pero sí, por ejemplo, podría yo escribir eso. Te fijas, el primer vector lo dejé igual y el segundo vector de la base lo multipliqué por 2. ¿Sí? Eso sí podría hacer. Podría escribir otra, le voy a poner una comita para dar énfasis de que es otra base. Podría escribir, por ejemplo, 5, 5, 5, 5 y con el, no sé, menos 1, menos 1, menos 1, 0. ¿Te fijas? Ahí ya tengo otra base más.
Ya. Entonces ahora viene otra pregunta que decía... voy a ir al chat. ¿Por qué en el R... No entendí. ¿Por qué en el R4 no podía ser el vector anterior? No entiendo la pregunta. No, profe, en el B asterisco. En el B asterisco, Ah, porque... ah. Ah, pero ahora sí que es base, po. Es que mira, lo que pasa es que voy a escribir acá, no es base, así lo voy a poner acá. Cuando yo lo había puesto, le voy a poner B y una estrellita. Si yo escribo 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. ¿Sí? Esto no es base. Bueno, no es base, no es base, no. ¿Por qué no es base? Y tengo dos razones por las cuales no es base. Primero, no es linealmente independiente. No es LI. Y te fijas que además no está generando el mismo conjunto anterior. Yo sé que mi conjunto, el B, es una base, y entonces eso me dice que la dimensión del espacio E es 2. Tengo dos vectores ahí. Acá, al tener dos vectores que son linealmente dependientes, porque hay uno que es múltiplo del otro, entonces me está diciendo que el conjunto B asterisco, que tendría un solo vector, ¿sí?, estaría generando un espacio más chico, de una sola dimensión. Tiene una dimensión nada más. Entonces, además de que no es LI, no genera el mismo conjunto. A ver. Porque tengo menos elementos. ¿Te fijas? Pero piensa esto en R3. En R3 es más simple imaginárselo. Porque en R3 nosotros conocemos los planos. Para generar un plano yo necesito dos vectores linealmente independientes. Si tengo un solo vector, LI, obviamente que es LI mientras sea distinto del sólido, pero tengo un solo vector, lo que genera es una recta. Entonces aquí R4 ya es algo que no lo podemos imaginar, ¿cierto? Pero sí nos podemos dar cuenta de que va a ser más chico, haciendo de alguna forma. Sí, profe. Ya, perfecto. Gracias. Mira. Ya, entonces hay otra cosa más que teníamos que... Obtener un vector que pertenezca a E que sea ortogonal a 1, 1, 1, 0. Ya. Entonces, esta es la parte C. Muy buena. Podría tener un... Mira, vamos a, tampoco sería base. Mira, esto le voy a poner B y dos comitas. Mira, si yo tuviera 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, y voy a escribir, no le voy a poner ni nombre, te fijas, no lo voy a dar, B sub 3. ¿Qué podría suceder acá? Mira, podría suceder que ese vector B sub 3 fuera, perdón, que la base en general, esa B con dos comitas, fueran los tres vectores linealmente independientes. Podría suceder eso, ¿cierto? Podría escribir uno, incluso pensando, incluso dando un ejemplo, ya hago algo concreto, en uno que sea de la canónica. ¿Se acuerdan que la canónica dijimos que era la base más simple que hay? Si yo agrego esto, claro, yo estoy diciendo, mira, pues aquí yo construí una base que tiene tres vectores que son linealmente independientes. Pero el problema con esto es que ya no estoy generando el mismo conjunto E. El conjunto E se describe a través de dos vectores, por eso su dimensión decimos que es 2. En cambio aquí yo ya estoy escribiendo un B, un conjunto que está generando algo que no es E, es más grande que E. Por eso entonces este B asterisco tampoco sería base. Ya, pero también podría suceder, voy a volver a borrar eso aquí, y voy a escribir el B sub 3. También podría suceder que el B sub 3 en realidad no fueran LI, que fueran LD, que entonces con eso estaría diciendo que el B sub 3 se escribe como combinación lineal de los otros dos vectores anteriores. Bueno, y con eso entonces también estoy diciendo entonces que no es base porque no es LI, pues para que sea base tienen que ser LI.
¿Te fijas? Entonces, con eso quiero reafirmar que la cantidad de vectores que tiene una base es única. Los vectores en sí pueden ser súper distintos, pero la cantidad es única. No le puedo poner más y tampoco poner menos. Si le pongo más, ya eché a perder que son LI, o bien estoy construyendo otro conjunto. Si son menos, ¿te fijas? Ya definitivamente entonces voy a construir otro conjunto, o también, si quito vectores, en realidad podría ser que continuaran siendo linealmente independientes, pero ya no va a ser el mismo conjunto. Y ahí el dilema. Ya. Entonces, vamos a esta parte ahora, a lo que nos preguntan ahora. En la prueba T3 me dicen, en la C, ¿se llama esto? Sí. Me dicen que quiere un vector, lo voy a llamar U, que pertenezca al E. Y que es, escribí L, y que sea tal que U sea ortogonal al vector que era el 1, 1, 1, 0. No vamos, mira, una alternativa sería empezar a jugar, ¿sí? Empezar a jugar y a probar, a ver qué pasaría, y puedo usar, espérame, aquí voy a agregar algo, distinto del nulo, para que, distinto del nulo, porque con el nulo me resulta el tiro, no quiero que sea nulo porque quiero hacer algo más entretenido. Entonces yo podría empezar a probar y empezar a jugar buscando un vector U que cumpla esto, pero que además tiene que pertenecer a este conjunto. Entonces yo creo que lo más óptimo en este caso es decir lo siguiente. Vamos a decir, sea U igual a, creo que tenga componente A, B, C, D, ¿sí? Que pertenezca al conjunto E. Entonces quiere decir que ese U va a ser un alfa por el 1, 1, 1, 1, más el beta por el 1, 1, 1, 0. Y además queremos que el A, B, C, D por el 1, 1, 1, 0 sea igual a 0. ¿Cierto? Porque si son ortogonales, entonces eso quiere decir que se tiene que cumplir eso. Creo que eso nos puede ayudar más. Mu entonces va a tener que ser igual de la primera ecuación, le voy a poner un numerito. Voy a decir de 1. Lo que yo tengo entonces es que mu va a tener que ser igual a alfa más beta. Alfa, estoy multiplicando, ¿cierto? Alfa más beta. Alfa más beta. Alfa. Sí, y esto me resulta más fácil. En vez de escribir el ABCD, creo que nos resultó muy buena idea. Y voy a decir entonces, y además, yo tengo que, se debe cumplir, que alfa más beta por alfa más beta por alfa más beta con el alfa, producto punto con el 1, 1, 1, 0, sea igual a 0. Entonces eso quiere decir que tiene que cumplirse que alfa más beta por 1 más alfa más beta por 1 más alfa más beta por 1 más alfa tiene que ser igual a 0. Y entonces tengo 4 alfa más 3 beta tiene que ser igual a 0. Ay, espérate. No, perdón, aquí me equivoqué.